Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por dejar sus comentarios en esta videocolumna que el día de hoy lleva por título El PAN en su laberinto. Desdibujado del mapa político nacional tras desastrosos resultados electorales y fallidas alianzas, el Partido Acción Nacional anunció un peculiar relanzamiento como si fuese un producto chatarra que quedó descontinuado y se le pretende revender, recolocar en el mercado solo que con nueva envoltura, un cambio de logotipo, un lema y frases que emulan al fascismo y la extrema derecha internacional, y para venderse como modernizado, una app para pedirlo, dicho en términos de afiliarse con un solo clic, cual compra en comercio electrónico o comida rápida por aplicación. Así de simplón, así de vacío. El evento de relanzamiento del PAN el sábado pasado se hizo en el Frontón México, el mismo sitio en que hace 86 años, en 1939, se oficializó su fundación por la élite económica opositora al cardenismo. La actual dirigencia del Blanquiazul, al mando de Jorge Romero, intentaba posicionar su evento en redes sociales como hashtag relanzamiento PAN, pero de no ser por los propios panistas que pusieron en sus perfiles el nuevo logotipo, en redes sociales se comentó en términos de la semejanza y comparación precisamente de dicho logotipo con un anuncio de detergente y la caída de Max Cortázar a una pileta de agua que estaba en el escenario. Cortázar, el vicecoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez y quien años antes en el Calderonato fue el encargado de comunicación social y desde esa posición hacía un uso faccioso para amenazar a la prensa que indagaba las fechorías y corruptelas de los panistas en el gobierno. Generaron también más conversación en redes sociales las nutridas manifestaciones en muchas ciudades de Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump y el ya tradicional desfile de alebrijes y zombies en Ciudad de México. Así que la estrategia de relanzamiento del PAN, mera mercadotecnia sin sustancia, se anticipa fallida desde el momento en que la encabeza un político sobre el que pesan señalamientos de corrupción. A Jorge Romero, dirigente del partido desde noviembre de 2024 y quien fue delegado en la hoy alcaldía Benito Juárez de octubre de 2012 a septiembre de 2015, no solo se le vincula con el cártel inmobiliario, sino con otros actos de corrupción de los cuales lo han acusado también otros panistas. 4 años antes de que se le designara como el dirigente del PAN, otro correligionario de ese partido, Felipe Calderón, el responsable de la fallida guerra contra el narco que sumió al país en un baño de sangre y violencia y quien tuvo en aquel segundo periodo de gobierno del PAN en la presidencia al narcotraficante Genaro García Luna como secretario de Estado. Calderón, en su libro publicado en el año 2020 que tituló Decisiones difíciles, dice en uno de sus capítulos que titula El PAN, el principio del fin. Cito lo que dice Felipe Calderón sobre Jorge Romero. Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban, un amigo suyo y sobrino mío, dice Calderón, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Cierro la cita. En ese mismo capítulo, Calderón habla de las irregularidades de otros panistas para el manejo de padrones. Señala a Gustavo Madero, Francisco Vega, Guillermo Padres, Miguel Ángel Yunes, Ricardo Anaya, Luis Alberto Villarreal, Ulises Ramírez, Santiago Krill,
y al ya mencionado Jorge Romero. A varios de ellos, los padroneros o cadeneros, como les llama Calderón, se les vio acompañar a Romero a ese evento que promovió como relanzamiento de ese partido. Pero también estaba la familia de Calderón, Margarita Zavala y su sobrina Mariana Gómez del Campo, aplaudiendo y avalando al mismo personaje que Calderón define en los términos ya descritos. Como es parte de su estrategia venderse como un partido renovado, Romero anunció el término de la alianza con el PRI. De allí que no invitaron a Alejandro Moreno y su cúpula, pero quienes sí estaban eran los de la llamada Marea Rosa, pero vestidos de invitados especiales de blanquiazul. Claudio X González y todos sus membretes, el dirigente del extinto PRD Guadalupe Acosta Naranjo, los exconsejeros y exfuncionarios del INE que antes se decían neutrales, luego aparecieron con la Marea Rosa y ahora con el que se dice Nuevo PAN. Acudió hasta el priista Enrique de la Madrid de la desbandada del tricolor. Y como se trataba de presentar una nueva envoltura, entonces las envolturas vetustas y aún más asociadas a la corrupción permanecieron en los asientos en las filas centrales del Frontón México o a la distancia en Guanajuato en su rancho San Cristóbal o en España maniobrando con la derecha y ultraderecha, cuyos personajes también mandaron videos que se proyectaron en el evento. La estrategia con la que Jorge Romero habla de un PAN renovado suena al del nuevo PRI, que era como en el año 2012 se promovía el tricolor en la campaña de Peña y otros políticos que se hacían llamar precisamente el nuevo PRI y quienes, una vez convertidos en secretarios de Estado y gobernadores, pronto se involucraron en prácticas de saqueo y corrupción. Políticos del blanquiazul presentes en ese relanzamiento se cuentan también entre los peor evaluados a ojos de la opinión pública. En la encuesta que ENCOL realizó en el contexto del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que comentamos hace algunas semanas en este mismo espacio, en esa encuesta en la que se identifica a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, como el político peor evaluado, del listado de políticos que ahí se incluyó, también se preguntó a la población encuestada por la opinión que se tiene sobre Jorge Romero, el dirigente del PAN, y es otro de los que resultó con saldo de opinión negativa. El saldo de opinión, explica la encuestadora, se obtiene restando la opinión negativa, mala y muy mala de la opinión positiva, buena y muy buena. Así, sobre Romero, el 44% de los encuestados tuvo una opinión mala, muy mala, el 27% de los encuestados dijo tener una opinión buena y el 13% de los encuestados dijo tener una opinión regular. Su saldo de opinión negativa es de menos 17%. En ese listado se incluye a otros políticos del PAN, como Ricardo Anaya, quien también resultó con saldo de opinión negativa, tiene un menos 15%, Lili Telles, que tiene un menos 19%, y Kenia López Rabadán, quien tiene un menos 24%, es decir, el mayor saldo de opinión negativa de los panistas de quienes ahí se preguntó en esa encuesta. En la pregunta ¿qué opinión tiene de los partidos políticos? Los encuestados señalaron al PRI y el PAN como de los que tienen un saldo de opinión más negativa. Del PRI resultó un menos 59% de saldo de opinión negativo y del PAN un menos 32% de saldo de opinión negativa. Igual que le ocurrió al PRI en el proceso electoral del año 2024, la alianza fallida les pasó factura. El PAN perdió votos y posiciones. En las elecciones del año 2024, el PAN solo obtuvo 16.31% de la votación. Una debacle que venía arrastrando no solo por su fallida estrategia de coaligarse con el PRI y lo que quedaba del PRD,
sino por sus malos resultados en los gobiernos, en la presidencia, en los gobiernos emanados de ese partido. Tras el calderonato, que dejó terribles resultados, para las elecciones del año 2012, el PAN cayó a la tercera posición al obtener 25% de la votación. En la elección del año 2018 cayó aún más y obtuvo solo 17.84% de la votación. No extraña la debacle del PAN ni el descrédito producto de su mal ejercicio de gobierno. No nos extraña a quienes como periodistas indagamos y expusimos durante esos años que, al igual que lo habían hecho antes los priistas, desde Los Pinos, los gobiernos emanados del blanquiazul, Vicente Fox y Felipe Calderón, en contubernio con sus familias y allegados, se enriquecían al amparo del poder, saqueaban recursos públicos mientras desmembraban al Estado, empobrecían a la población y privatizaban los activos y recursos públicos para beneficio de unos cuantos. Se decían presidentes de manos limpias y tempranamente se involucraron en saqueo y corrupción. Los definí como camisas azules, manos negras. En el libro que lleva ese título y en el cual expuse con amplias pruebas documentales las corruptas prácticas de la élite panista en los gobiernos de Fox y Calderón. En el prólogo de ese libro, el prestigiado periodista Miguel Ángel Granados Chapa, que es quien realizó el prólogo, escribió, cito: aquí se documentan con rigor innumerables casos de corrupción cometidos por funcionarios panistas, es decir, miembros del Partido Acción Nacional, que contaba entre sus activos la prédica sostenida contra la deshonestidad que atribuyó a los gobiernos del PRI. No se trata solo de militantes de ocasión que ingresaron a ese partido cuando percibieron que era una alternativa para incorporarse a la función pública y aprovecharon los gajes que de ella se derivan, como lo fue durante décadas del PRI. La inclinación de miembros del PAN al latrocinio y al abuso alcanza hasta a los mejores o quienes parecían ostentar ese título. El caso paradigmático de cuántos están expuestos en estas páginas es el de César Nava. Duró poco tiempo su estancia en la oficina del abogado general de Pemex, pero su huella es tan profunda que parece haber estado ahí toda una eternidad. No se trata solo de ineficacia, de dispendio del dinero público en beneficio de servidores públicos, sino de un fenómeno político en que el abogado de la empresa petrolera nacional generó una forma de contravenir la ley mediante los contratos de servicios múltiples, con los que empresas extranjeras han burlado las restricciones de la legislación petrolera, y recibió Nava por todo ello no la acción penal que hubiera sido imaginable, sino premios políticos de enorme trascendencia. A pesar de sus pasos por Pemex o por ellos mismos, Nava fue secretario privado del presidente de la República, Felipe Calderón, y luego enviado a encabezar el partido fundado por Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Cierro la cita. Incondicional de Calderón, César Nava y su familia, también originarios de Michoacán, representaban en el PAN a la ultraderecha. Su padre, César Nava Miranda, fundó y fue parte de los grupos de ultraderecha en el partido. Con los Calderón los unía una muy antigua amistad. El padre de César Nava fundó en Morelia la Universidad Cristiana, en la que trabajó como docente Luis Calderón Vega, padre de Felipe Calderón. César Nava dirigió al PAN en los años 2009 y 2010. Antes había sido secretario general del partido y tuvo muchos otros cargos en las filas de las juventudes panistas. El partido lo hizo legislador en varias ocasiones. Cuando en el evento del fin de semana se enunció a los presidentes del PAN,
El nombre de César Nava no se dijo. Parecería que de otros nombres también quisieran olvidarse los panistas. Hasta hace poco, cuando los integrantes de ese partido solían hacer referencia a su presencia política y puestos en el gobierno, a los panistas les gustaba decir que fue Baja California en 1989 la primera entidad a la que el PAN llegó como gobierno, con Ernesto Rufo Apel. Les gustaba decir también que el PAN sacó al PRI de Los Pinos con Fox y que se mantuvo en el gobierno con Calderón. Decirlo ahora no haría sino ahondar al desprestigio que arrastra ese partido. Rufo Apel es socio de Ingemar, una de las empresas vinculadas en contrabando de combustible, en Huachicol Fiscal. Hablar de los presidentes emanados de su partido sería recordar el enriquecimiento de Fox y su familia al amparo de Los Pinos, o del calderonato indisociable del narcotraficante Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. García Luna tuvo también una vinculación directa con el PAN. Era subcontratista. En el año 2015, el CEN del PAN contrató a García Luna a través de su empresa GLAC para una supuesta asesoría en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, por la que le pagó 1.160.000 pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado que García Luna utilizaba esa empresa GLAC y otras empresas para lavado de dinero y otros ilícitos. El PAN le pagó a García Luna con recursos públicos de los que recibe como prerrogativas para sus gastos ordinarios. Hasta aquí la colaboración de hoy. Muchas gracias por su atención. Les invito a comentar, les invito a compartir y aquí nos encontramos la próxima semana.